Bueno, si os parece, vamos empezando, aunque espero que venga alguien más, pero en principio no queríamos hacer tampoco una convocatoria muy grande, no hemos puesto carteles, porque el local ya veis que tampoco es muy grande. Entonces, para que lo sepáis todo el mundo, pues este local, ahora teníamos un pedazo de local en La Lórdiga, con 3 plantas, que era uno que nos cedió un empresario que había sido comunista y tal, y que nos lo dejó durante 10 años, pero a los 10 años dijo que lo necesitaba, y hemos estado 3 años sin local, y entre medias ha surgido esta posibilidad, que es un local que está bastante bien, tiene como 120 metros cuadrados, y normalmente el ayuntamiento te deja una habitación o algo, pero esto, porque aquí había una asociación de familiares de enfermos mentales que lo han cerrado por falta de apoyo. Esto atendían a mucha gente, ya sabéis que el tema de la salud mental está desatendida por parte de la sanidad privada, entonces son asociaciones de estas, de familiares y tal, las que pues aquí hacían talleres y hacían cosas, había 2 psicólogas y un asistente social, y pues eso, por falta de medios y tal, han tenido que cerrar. Entonces justo han cerrado cuando estábamos nosotros viendo el tema local y nos ofrecieron, y bueno, aunque la burocracia no voy a contar, pero está todavía por arreglar, queremos a ver si podemos hacer alguna ampliación, alguna cosa, pero en principio pues estamos muy contentos y ya se ha empezado a utilizar pues, para el tema Palestina, para el tema memoria histórica, para temas de trata de personas, y esperamos pues, que sea algo útil pues, para la ciudadanía de Getafe. Entonces abierto a cualquier iniciativa, cualquier cosa. Mañana tenemos una reunión de gente de sanidad a las 12 de la mañana y como decimos, algo que sirva para tender puentes y no para levantar muros, porque vivimos en una situación política muy complicada. Ahora Miguel, bueno, él se llama Majed, pero lo llamamos Miguel, Majed, y bueno, ahora lo presento, pero bueno, él nos va a ayudar a entender un poco la difícil situación política en la que vivimos. Entonces, Majed ha estado, es del Frente Popular de Liberación de Palestina, que es una de las fracciones del movimiento palestino, y ha estado muy vinculado al Ágora, ha venido mucho al Ágora, ha sido muy amigo de Manolo Espinar, que es el compañero nuestro que falleció en el 2018, y aquí se han hecho multitud de actividades. En el otro sitio pues hacían cenas, se hacían actividades, se hacía cualquier cosa. Ahí es donde estuvo muy implicado con el tema de la primera flotilla. En la primera flotilla iba el hijo de Manolo Espinar, que fue donde mataron a 10, 11 personas, el ejército israelí, y bueno, al principio pensábamos que el Manuel había sido uno de ellos, porque el Manuel es muy lanzado, y dijimos pero bueno, él ahora vive en Canadá y sigue muy vinculado con la causa palestina, sobre todo para entender que lo de Palestina no empezó hace 3 años, o sea, todo lo de Gaza, sino que son muchos años los que llevan machacando al pueblo palestino. Entonces, ante la situación que ha aparecido últimamente, en la que Trump ha hecho un plan de paz, le llama, lo que es un plan, ya sabéis, que quiere hacer resort, que quiere ocupar, que quiere echar a los palestinos, y que sobre todo el apoyo total a los sionistas. El problema es que este plan de paz ha sido apoyado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que este Consejo suele aprobar muy pocas cosas, porque los 5 países más grandes tienen derecho a veto, y con que uno vete una cosa ya no sale. En este caso ha salido con la abstención de China y de Rusia, pero al abstenerse y no votar en contra ha sido aprobado este plan de paz. Hay una declaración del Frente Popular de Palestina, igual que de otras fuerzas, de Hamas y de muchas fuerzas de izquierdas en contra, y con una complicación muy grande, que es que la autoridad palestina está a favor. La autoridad palestina, que ya sabéis que está allí en Cisjordania, y bueno, pues una situación muy complicada. Durante todos estos años de solidaridad con Palestina hemos obviado
los problemas internos, primero porque a nosotros como españoles no nos corresponde decir lo que tienen que hacer los palestinos, pero siempre hemos sido conscientes de la dificultad que había y esa división, y ahora pues esto añade una situación más complicada. Esto se está grabando, pero ya le he dicho a Majed que esto lo vamos primero lo grabaré por si dice alguna cosa que dice, que luego quiere que la quitemos, pero no tiene ningún interés de que hagamos una publicación muy grande, sino simplemente la gente que no ha podido venir y que quiera verlo, pues que lo pueda ver. Pero como siempre, se lo pasaremos antes al camarada para que él lo vea y nos dé el visto bueno. Así que por mi parte nada más, muchas gracias por venir, ya sabemos que estás siempre dispuesto gracias a ti, a venir y a nosotros por interesarse. Primero, yo soy palestino, de origen, nací en Jericó, en un campo de refugiados. Mi familia es de la costa de Jaffa, que es ahora Tel Aviv. Hablando de Tel Aviv era el barrio de mi ciudad. Y mi ciudad era famosa por su, igual que Valencia aquí, tierra de cítricos, de huertos de cítricos, de naranjas, de limones, absolutamente todo, de todo. En 1840 hasta mediados del siglo pasado, Palestina era el primer exportador de cítricos a Europa, en vez de España, que fue después, ¿no? Y esto desmiente lo que realmente lo queremos, el proyecto sionista que hablaba de que hay pobre los judíos, un pueblo sin tierra, hay que darles una tierra sin pueblo, y inventaron el tema de Palestina como tierra elegida. Yo soy jurista y periodista a la vez, trabajaba en la televisión española y trabajaba en la Audiencia Nacional como asesor jurídico para materia de terrorismo. Curiosamente, la causa palestina no es terrorista, es un movimiento de liberación nacional, y por lo tanto habría que matizar. No quiero extender mucho, porque sé que hay mucha gente que está preocupada por lo que acontece. Sobre todo, pues, se impone una censura, nuevamente una censura, acerca de la realidad de las cosas. Si yo quisiera utilizar un término para describir la situación en la que estamos viviendo un desorden y un caos en donde se brilla por su ausencia el derecho internacional. Las Naciones Unidas y todos los organismos que representan. Y esto no es casualidad. Esto se hace de una forma deliberada. Desde el momento en que las Naciones Unidas ya no sirven de trampolín para que el imperialismo, y sobre todo Estados Unidos, utilizase al Consejo de Seguridad y los demás órganos que le pertenecen al servicio de sus intereses hegemónicos en el mundo, y sobre todo a partir de 2012, en donde por primera vez China y Rusia hacen uso del derecho del veto. ¿Sabéis? El derecho del veto lo sostienen 5 países, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. El derecho internacional se construye a partir de las Naciones Unidas actuales, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Al igual que el organismo anterior, que era la Sociedad de las Naciones, que también fue inventado, construido a raíz de la derrota de las fuerzas del Eje y el Imperio Otomano, y hicieron la Sociedad de las Naciones. Y lo primero que hizo la Sociedad de Naciones es naturalizar, darle carta natura al hecho colonial. Es decir, establece el mandato sobre Palestina, dan, digamos, legitimidad o legalidad al reparto colonial de la herencia del Imperio Otomano, lo que se llama Sykes-Picot. Eran ministros de Asuntos Exteriores de Francia e Inglaterra, las fuerzas coloniales de la época,
y que salieron ganadores de la Primera Guerra Mundial, y que estos a la vez tenían ambiciones territoriales, heredar en definitiva todo lo que era el Imperio Otomano. El mundo árabe, Oriente Próximo, formaba parte de esta herencia que habría que heredar. ¿Y por qué quieren heredar esta zona? Porque alberga intereses estratégicos. A mediados del siglo XIX y a partir de la Revolución Industrial se necesitaba varias cosas: materia prima, mano de obra barata, las rutas marítimas, y sobre todo se descubre el petróleo. Al descubrir el petróleo, esta zona adquiere una importancia vital. La primera es el petróleo, la segunda, las rutas marítimas, desde el estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb, la entrada al Mar Rojo, etc. Y de ahí vino el interés de crear el Canal de Suez. El Canal de Suez no ha sido casualidad. Previamente al Canal de Suez, a finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte hizo también su expedición en Egipto y en Palestina, pensando de qué forma podía, digamos, como era su rival Inglaterra, de qué forma podría poner pie en esta zona, y colonizando Egipto y colonizando Palestina. Y su expedición fracasa, y precisamente fracasa al norte de Palestina, en Acre. Pero los ingleses y los franceses pensaron lo mismo, de cómo podríamos acortar el camino hacia el sureste asiático. Porque antes, para ir a la India, y a toda la zona de China y demás, habría que dar una vuelta larguísima a África. Entonces cogéis el mapa, y entonces lo lógico habría que acortar. Y pensaron en cómo construir el Canal de Suez. Pero es que además el Canal de Suez no solo acorta la distancia, sino también, como lo dije antes, los intereses creados, el petróleo y tal, había ambición en la región, había un movimiento autónomo de independentismo frente al Imperio Otomano, que nace en Egipto precisamente. En 1830 había un gobernador egipcio de origen albanés que se llamaba Mohamed Ali, y quería unificar a Siria y a Egipto en un proyecto para independizarse del Imperio Otomano. Los ingleses jugaron, como siempre lo han hecho, de vida y vencerás. Por un lado les dicen a los turcos: vosotros tened cuidado que tenéis ahí un gobernante que quiere rebelarse en contra de ustedes, y a Mohamed Ali le amenazan de lo contrario. Así fue el proyecto inicial, para aproximaros a lo que realmente los antecedentes de la creación de Palestina. El proyecto de crear Israel en Palestina fue idea inglesa, nunca fue idea de los sionistas, porque los sionistas nacen prácticamente después, a finales del siglo XIX, en 1897, en Basilea, con tal Herzl. Herzl era un dirigente judío, pero nunca ha sido creyente, ha sido ateo más bien, pero muy rico, y sus intereses se enlazan con los intereses de la época de los ingleses. Los ingleses se convencen por una sencilla razón, porque ahí había una causa común, es la cuestión judía. La cuestión judía nace en Europa. Querían desembarazarse de la cuestión judía, porque era el problema desde el Renacimiento, por una razón económica de aquella época y cultural. Sabéis que los judíos se dedicaban a la usura, y la usura creaba recelos frente a la sociedad mayoritariamente católica y luego protestante, contra la separación, la guerra de religiones, etc. Digo todo esto para ayudaros a que Israel no es el hijo de la cuestión judía. La cuestión judía es una cuestión europea
que dificultaba, digamos, molestaba de alguna forma. Sabéis que la revolución industrial lo que ha hecho es, tenía signo progresista, la revolución industrial, la clase trabajadora, etcétera, etcétera, que abogaba por la integración de las distintas etnias, religiones, etcétera, etcétera, en la misma sociedad. Los ingleses primero querían embarazarse de un papel que era su, digamos, competidor, que era la usura. Ellos querían hacer otro tipo de economía que descansa en la revolución industrial. Empezamos por ahí. Los sionistas han utilizado la causa judía para imposibilitar la integración de las distintas sociedades, entre ellas la inglesa. Entonces coinciden los proyectos del sionismo con el proyecto colonial. Empecemos por ahí, ¿no? Entonces ahí cuando nace la idea de crear un Estado judío en cualquier lugar del mundo. Palestina, curiosamente, fue el último del interés de los sionistas. Primero pensaron en Argentina, que por cierto están volviendo ahora a tener interés en la Patagonia. Con el señor Milei se están colonizando. El segundo era Seychelles, en África, una isla de Seychelles. Luego pensaron en el Congo de África, y luego el último era Palestina. Pero Palestina, aparte que es superpoblada, pertenecía al Imperio Otomano, pero los ingleses, como dije antes, había intereses vitales. Palestina está en el cruce entre África, Asia y Europa. Para hacer el canal de Suez, separas la parte africana de la parte asiática, aparte de los intereses económicos determinados. Entonces el origen de Israel es esto: crear un cuerpo extraño, una nación extraña, un Estado extraño, una entidad extraña en Palestina. De ahí nace, y por lo tanto Israel no es la reacción a lo que ellos llamaron después el Holocausto. No son víctimas los actuales israelíes de lo que fue la persecución de los judíos. Hay que tenerlo en cuenta siempre. Israel es un hecho colonial, pero un colonialismo diferente, más agresivo, más brutal, que descansa en la negación del otro. Digamos, ellos establecen dos principios para su creación. El primero, que es un pueblo dispersado en el mundo sin tierra. Quieren una tierra sin pueblo. Por lo tanto, Palestina es una tierra vacía. Es el primer eslogan. Palestina para ellos es una tierra vacía que habría que colonizar. El segundo, que somos el pueblo elegido. Son dos principios sobre los que descansa la justificación de la creación del Estado de Israel. Israel se ha vendido siempre dos cosas: que es víctima eterna del Holocausto, en la no comprensión de la cuestión judía. Segundo, que, aparte de ser el pueblo elegido, han inventado una historia, digamos, bíblica, de que ellos tenían origen en Palestina. El judaísmo es una religión, como el cristianismo, como el islam. Por lo tanto, como el budismo. Las tres religiones monoteístas nacen en Oriente Próximo, no nacen en Palestina. O sea, digamos, fuera de ahí. Cristo, si es verdad, es un personaje que existió o no existió, ahí no entramos, pero me refiero a todas las religiones y los profetas que nacieron en esta tierra. Por lo tanto, es una tierra sagrada para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos. Van a entender que Israel no representa ni a las víctimas del Holocausto, ni representa a los judíos, a juzgar que el 75% hoy de los judíos que están en Estados Unidos, que siempre han sido respaldo al Estado de Israel, y sobre todo representados por el EIPAC, la alta burguesía judía, que controla el dinero, la banca, las finanzas, los medios de comunicación en Estados Unidos, y la que realmente nombra y condiciona la llegada al poder tanto de presidentes como senadores como diputados, hoy
y a raíz del 7 de octubre de 2023, ahora el 70%, a tenor de lo que es el exterminio ejercido, ahora niegan el Estado de Israel. Es decir, dice, no en vuestro nombre, que Palestina es para los palestinos. Y esto ha creado problemas serios, por primera vez, a la administración norteamericana, que hoy está representada por el señor Trump. Para llevaros a la situación actual. ¿Qué es lo que ocurrió el último año en la región? El 7 de octubre ha dejado al descubierto lo que era la verdadera cara del régimen sionista. ¿Qué es lo que pretendía Netanyahu y su gobierno? ¿Qué es lo que es la sociedad israelí? El 85 hasta el 90% de la sociedad israelí apoya a los propósitos de Netanyahu de exterminar a la población, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania. Y somos parte del pueblo palestino. Cuidado. En Cisjordania hay 3,5 millones y en Gaza hay 2,300,000. En Palestina del 48, de la que pertenezco yo, hay cerca de 1,700,000. En total somos en Palestina, en la Palestina histórica, 7,5 millones. Y ahora, demográficamente, ya si ahora hubiese elecciones democráticas de verdad, aceptando el Estado de Israel, fíjate, nosotros ganaríamos las elecciones. Y esto es lo que no interesa a la entidad sionista, porque pierde su esencia como Estado colonial. Cuidado. Las ambiciones del gobierno israelí, y el 90% no solo apoyan a Netanyahu en su plan de expansión, a su gobierno ultraderechista, expansión que significa no solo quedarse con la Palestina histórica, sino también extender lo que se llama el gran Estado de Israel entre el Nilo y el Éufrates, pretendiendo que tenían derechos bíblicos y tierra prometida desde no sé qué tiempo. Confundiendo, como dije antes, el judaísmo con la historia, que los judíos nosotros no somos antijudíos, porque hay palestinos judíos. Acaba de salir uno de los dirigentes soltados por Israel en intercambio de presos, un judío, compañero nuestro de partido, samaritano, pasó 33 años en la cárcel. Mucha gente dice que hay judíos palestinos, evidentemente. Pero los judíos ucranianos, o lituanos, o rusos, que nunca han tenido que ver con Palestina, ni étnica, ni religiosa, ni siquiera son religiosos. El Estado de Israel es un Estado laico, entre comillas. Los askenazíes fueron a Palestina como hecho colonial, no como hecho religioso. Y ahora hay un dilema fundamental en el Estado de Israel. Entonces, esto nos lleva a Estados Unidos. ¿Qué ocurre con Trump? ¿Por qué vino Trump al poder? Trump, sabéis que gobernó entre el 2016 al 2020. Trump bendijo a que Israel anexione Cisjordania. Bendijo al traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén. Y también que Jerusalén sea la capital eterna del Estado de Israel. Prometió todo el apoyo, como lo hicieron todos los presidentes de Estados Unidos, al Estado de Israel. Incluso la anexión de los Altos del Golán, para la extensión de la región. Vino luego después Biden, el demócrata Biden. El demócrata Biden se encontró con dos problemas fundamentales. El primero es que él se declaraba sionista. Y decía que si no hubiese existido Israel, habría que inventarlo y crearlo. Porque es en nuestra, digamos, base delantera la defensa de nuestros valores y nuestra cultura en el mundo. Es decir, su plan hegemónico. ¿Qué representaba Biden? La globalización.
¿Cómo lo representaba? A través de la Organización del Comercio Internacional. Sabéis que había en el comercio internacional una organización que pertenecía a la ONU que se llama el GATT. Y luego el GATT, una vez, digamos, agotada su función, se transforma en la Organización del Comercio Libre. El grupo de los 20, el grupo de los 8, etcétera, etcétera, pertenecían a esta organización que se llama el Comercio Internacional. ¿Por qué? Porque entonces, a través de la cual Estados Unidos puede controlar la economía mediante no solo el dólar, que es la moneda de refugio, la moneda de intercambio, sino todo el sistema bancario internacional y todas las recetas económicas representadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a través de los cuales controlan toda la economía, sobre todo de los países del sur. Y a pesar de que vino con un discurso Biden, de que quería él hacer una política social, hacer una infraestructura digna de Estados Unidos como imperio, quería resolver de una vez por todas el sistema sanitario, porque había carencias, todo esto ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Pues larga historia. Entre otras, porque Estados Unidos, desde 1990, cuando la caída del muro de Berlín, lo que consigue es hacer 58 guerras diferentes, de baja intensidad, a través de las cuales se desgastó una cantidad, porque lo que se desarrolló en aquella época, la única industria que prosperaba era la militar. Y como es la industria militar, habría que invadir. No hay enemigo que pueda hacerles digno de ser el que haga frente a los Estados Unidos. Hicieron la guerra de Yugoslavia, fragmentaron Yugoslavia, no cumplieron el acuerdo de caballeros con lo que fue los últimos dirigentes de la Unión Soviética, Gorbachev y Yeltsin. Se disuelve el Pacto de Varsovia y todos los estados que pertenecían al Pacto de Varsovia fueron anexionados de forma progresiva a la OTAN. Junto con esto también los países, los estados nacidos de la fragmentación de Yugoslavia. Estados Unidos hizo la guerra de Somalia, la guerra de Sudán, varias guerras en África y en Asia, las guerras en terciopelo. Luego inventaron el golpe del 2001, las Torres Gemelas, a través de las cuales justificaron las intervenciones tanto en Irak como en Afganistán. Hicieron la barbaridad de la guerra de Irak, por ahí del 2003. Y estas guerras no han sido inocentes ni porque era la respuesta al 11S, porque el 11S ya está ahora al descubierto que han sido los propios agentes del Mossad y de la CIA. Ya no fueron, aunque utilizaron nombres y apellidos integristas islámicos, en todo caso pertenecían estos elementos a Arabia Saudí y a los países del Golfo. Y ninguno era iraquí, ninguno era afgano. ¿Y por qué entonces atacáis a Afganistán y a Irak y antes a Sudán? El caso es que ellos tenían, y luego se descubre, que el general Wesley Clark, que era el jefe de la OTAN, decía, en el año 2005, en unas declaraciones a la prensa, dijo a él, le llamaron al departamento del Pentágono y le dijeron que nosotros teníamos la necesidad de ocupar 7 países. Y los nombró Irak, Siria, Afganistán, incluso acorralar a Egipto, Siria y también lo último, Irán. Irán es un país persa, no es árabe. Porque estos representan el obstáculo frente a la seguridad del Estado de Israel. Simple y llanamente es esto: cómo proteger al máximo posible la seguridad del Estado de Israel. Hicieron todas estas guerras, causaron millones de muertes, y Estados Unidos lo que ha cosechado 3 cosas. La primera,
el fracaso en todas ellas, desde Irak hasta Afganistán, aunque causaron millones de muertes. Cosecharon una crisis estructural económica que se manifestó en el 2008 y que nunca encontró la crisis económica financiera con Bush, hijo, 2008, y monetaria. Permitió a que Rusia empiece a rearmarse. Permitió que China, de forma sigilosa, se convierta en el tiempo una potencia, ahora es la primera potencia económica y industrial mundial. Tercero, han conseguido que se crea el grupo Shanghái y el grupo BRICS. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos